Si no conoces la historia del X-Trail, tengo que decirte que nació siendo lo más parecido a un todoterreno puro que al sub o crossover en el que se convirtió con el paso de los años. Un segmento, una transformación que no hizo sino encumbrarle a los puestos más altos del mercado, convirtiéndose en el crossover familiar más demandado del mercado. Una dinámica que ahora mismo quiere mantener con esta cuarta generación que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa para recibir todas nuestras notificaciones, te vamos a analizar en profundidad y además te vamos a desgranar la que es una de sus principales novedades, el sistema de propulsión e-Power. ¿Quieres saber qué significa eso? Pues ya sabes, acompáñanos y lo descubrirás. La cuarta generación del X-Trail mantiene su grandiosidad y sobre todo la línea estética vista en la última entrega del Qashqai. A destacar un frontal robusto con una parrilla V-Motion prominente o la forma partida de los grupos ópticos. La zaga también destaca por su anchura gracias al diseño de los paragolpes y sobre todo a la colocación del nombre en el centro del portón. En lo que a personalización se refiere, hay 10 tonos para la carrocería, 5 de los cuales son opciones bicolor. Pero si hay una zona que destaca por encima de todas es la que estáis viendo, el lateral. Y no solo porque podamos montar llantas de hasta 20 pulgadas, 18 en los acabados más básicos, o porque la altura libre al suelo sea también prácticamente de 20 centímetros, sino porque esta zona es la que nos da su fisonomía, la de ser un crossover familiar, y creo que a la vista salta, ¿verdad? Bueno, pues eso os tengo que decir que lo consigue gracias a estirar su carrocería en comparación con el Qashqai 26 centímetros hasta alcanzar los 4,68 metros de largo. Una cota que acompaña de una anchura de 1,84 y una altura de 1,71. Pero además también crece en distancia entre ejes hasta los 2,71 metros y eso es lo que nos permite tener la gran cualidad de este coche. ¿Cuál es? Pues permitidme que entre y os lo enseño. Mirad, ese mayor tamaño aquí, ¿me veis? Nos permite acceder a esta tercera fila de asientos, que eso sí, es opcional y cuesta unos 800 euros, pero en el caso que decidáis gastaros ese dinero, tenéis que saber que estas dos butacas están más pensadas para el uso ocasional de adultos. De hecho, Nissan nos dice que lo ideal es que metamos aquí a personas de hasta 1,60. ¿Por qué? Bueno, pues no estáis viendo las rodillas. Cierto es que la cabeza es un pelín justa para una estatura de mi tamaño, 1,79, como bien sabéis. Pero fijaos en las rodillas. ¡Oh, qué liberación! Aquí está. Este es el principal defecto, el espacio para las rodillas en esta plaza del fondo. Está pensada, como os digo, para personas de 1,60 y ya veis que las rodillas además están colocadas en una posición alta. Lo bueno, que en anchura está más o menos bien y que en los acabados muy altos podéis equipar tomas de salidas de aire y tomas USB. Pero como os digo, es una plaza pensada para viajes ocasionales, porque donde realmente vais a viajar cómodos es en la segunda fila. Esperad. Ahora sí, mucho más cómodo, y es que en esta segunda fila es donde vais a viajar realmente con espacio. Ya lo estáis viendo, los asientos de delante están colocados para personas como yo, de 1,79, y fijaos el espacio para las rodillas que tengo. Os recuerdo, son 2,71 metros de distancia entre ejes. Por anchura también está muy bien, e incluso el que ocupe la plaza central va a viajar realmente cómodo, porque no tiene el túnel central muy voluminoso y el respaldo es ancho. Además, tenemos elementos de confort como pueda ser el sistema de climatización o los asientos calefactables en los exteriores, así que por eso me voy para allá, aunque en esta época del año no hace demasiada falta. Pero además es que este X-Trail se guarda dos ases en la manga. El primero, aparte de ese sistema de climatización, la posibilidad de reclinar en varias posiciones el respaldo y viajar así de una manera mucho más confortable. Y el segundo, y va en pos del beneficio de esa tercera fila, el desplazamiento longitudinal de las butacas traseras. Son unos 15 centímetros y con esto mejoraréis el espacio de esos ocupantes en la tercera fila, sobre todo si podéis viajar más o menos cómodos sin tocar con el respaldo de delante. Un desplazamiento que, antes de ello, os quiero decir también que tenemos elementos de confort propio de berlinas premium, como esta cortinilla. Lo que os decía, un elemento, este desplazamiento longitudinal, que no solo afecta en el espacio de los ocupantes traseras, si es que
los utilizáis. Si no lo utilizáis, vais a ver que la capacidad del maletero también se ve mejorada. ¿Queréis saber en cuánto? Pues vamos a verlo. Como veis, el acceso al maletero se realiza mediante un portón eléctrico que además tiene función manos libres. Una vez desplegado nos deja un hueco de 485 litros en las versiones de 7 plazas. Pero vamos por partes, cuando están todas desplegadas tenemos 120 litros y si vamos abatiendo vamos aumentando el volumen. Como os digo, con 5 plazas 485 litros, que sí, si lo estáis pensando, es un volumen inferior al de sus principales rivales. Si queremos más capacidad, siempre podemos abatir los respaldos de la segunda fila, sin mandos satélites, eso sí, para obtener un hueco de 1298 litros. En caso de optar por las versiones de 5 plazas, el volumen aquí sí se incrementa hasta los 585 litros. En lo que respecta al puesto de conducción, podría parecer a simple vista un calco del Qashqai, aunque la realidad es que este X-Trail ofrece elementos distintivos frente a su hermano pequeño. El primero, una mayor calidad percibida con materiales de tacto blando, así como tapizados en cuero de alto standing. El segundo, la pantalla central, que además de ser de tipo flotante, tiene un tamaño de 12,3 pulgadas e integra el sistema multimedia Nissan Connect con sincronización total con los dispositivos móviles, navegación conectada o integración con Amazon Alexa y Google Assistant. El cuadro de instrumentos también es digital, tiene 10,8 pulgadas y permite ofrecer varias visualizaciones. Por encima se sitúa el head-up display proyectado en el parabrisas con un amplio número de informaciones. La última diferencia la centra una consola central más despejada gracias al dial giratorio para la transmisión, sumando además un hueco de carga inalámbrico para el móvil con una potencia de hasta 15 vatios. En marcha es donde tenemos las grandes novedades de este X-Trail. Primero porque tenemos una gama 100% eco, hay versiones microhíbridas y luego tenemos una dupla denominada e-Power que es auténticamente revolucionaria, por lo que os voy a explicar ahora mismo. Porque no es un microhíbrido, no es un híbrido autorrecargable, sino que podríamos denominarle como un eléctrico de gasolina. Y os digo por qué, pues porque el X-Trail se mueve única y exclusivamente por los motores eléctricos que monta, uno o dos dependiendo de la versión. Una sería versión de tracción delantera y la otra de tracción total denominada e-Force, un sistema que según Nissan es 10.000 veces más rápido que un sistema de tracción total mecánico. Pero dicho esto, estas versiones e-Power, como os digo, se mueven gracias a un motor eléctrico. Pero diréis, ¿y por qué estoy escuchando un motor si tenéis el oído muy fino? Bueno, pues porque también tenemos un motor de combustión, que eso sí, no actúa como impulsor, sino como generador. Tenemos un 1.5 de 3 cilindros de 158 caballos, que lo que hace es suministrar energía a los dos motores eléctricos, bueno, mejor dicho, suministra energía a la batería para que ésta luego le dé esa energía al motor o a los dos motores eléctricos dependiendo de esa versión de tracción delantera o tracción total. Por lo tanto, siempre nos vamos a estar moviendo con la potencia de los motores eléctricos. Pero al tener un motor de combustión tenemos un consumo. Bueno, pues puedes estar en el entorno de los 7 litros aproximadamente, dependiendo de la eficiencia que tengas. Si eres muy eficiente, eso sí, vas a poder moverte en el entorno de los 5 litros. Pero diréis, entonces, si es un motor eléctrico, ¿por qué consume? Bueno, pues porque os digo, el motor de combustión lo que hace es enviar esa energía a la batería, que tiene una capacidad pequeña de menos de 2 kilovatios, de ahí que este coche tenga etiqueta eco y no la etiqueta cero, y no pueda ser considerado como un eléctrico de autonomía extendida, con la cual suministramos energía a esos dos motores, en este caso de esta versión. La diferencia es que el motor trasero tiene un poquito más de potencia en las versiones e-Force, para declarar 213 caballos de potencia conjunta. La verdad es que se dejan notar y sobre todo una de las cualidades y características de este X-Trail comparado con cualquier otro sistema híbrido autorrecargable es que tiene un empuje instantáneo como el de un eléctrico, y eso se nota cuando pisas el acelerador. Cierto es que en prestaciones no se nota mucho porque luego la curva de potencia y de velocidad
baja bastante. De hecho, tenemos una velocidad máxima de 180 km por hora y un 0 a 100 de 7 segundos. No es para tirar cohetes, pero sobre todo lo que nos llama mucho la atención es la instantaneidad en esa respuesta. Luego, en dinámica de conducción, este X-Trail, bueno, pues podríamos decir que es malo en todo y bueno en nada. Y no es malo. ¿Por qué? Pues porque es un coche muy equilibrado, es un coche con el que da gusto viajar. Tenemos unas suspensiones, por cierto, multibrazo en el eje trasero, lo cual nos permite tener un mayor confort de marcha, aumentar esa calidad de rodadura y sobre todo nos permite, bueno, pues tener un coche muy equilibrado. En carretera secundaria no es el paradigma de la deportividad, lógicamente, pero para realizar un viaje largo la verdad es que es un coche muy cómodo de conducir. Dicho esto, también tenemos diferentes niveles de conducción, modos de conducción. Tenemos el Eco, con el que realizamos una conducción más eficiente, lógicamente el estándar, que es el más equilibrado, el Sport, con el que desataríamos todo el potencial, y luego tenemos dos enfocados a la práctica off-road, como son el Snow, con el que siempre vamos a tener esa tracción total, y el off-road, que también prioriza la tracción total. Dicho esto, la tracción total suele ser normalmente, por lo que hemos estado viendo en el diagrama de energía, siempre es permanente. Solo en pequeñas circunstancias vamos a tener una tracción delantera. Luego, además, podemos también, mediante este botón, forzar el modo de funcionamiento EV. Será funcionar única y exclusivamente con el motor eléctrico, o con, entendedme, sin que el motor de combustión haga acto de presencia. Va a ser durante 3 kilómetros aproximadamente, y os tengo que decir que la batería nunca se va a agotar. Por lo que hemos estado viendo, siempre se va a mover en el entorno del 20%, porque es necesario tener energía. De todas formas, si se acabase, el motor de combustión rápidamente va a regenerar o va a cargar esa batería y vamos a tener energía. Por lo tanto, nunca te vas a quedar tirado. Y luego tenemos el e-pedal, que sería como un coche eléctrico. De hecho, Nissan nos dice que los usuarios de los vehículos eléctricos utilizan mucho el e-pedal, y dado que este coche está más cercano a un eléctrico que a un gasolina, pues han decidido ponerle, pues cuando lo pulsamos el coche se frena tanto que podemos realizar una conducción de un solo pedal. En líneas generales, es un coche difícil de entender, quizá espero haberme explicado bien, pero sobre todo lo que tienes que hacer es conducirlo. ¿Por qué? Pues porque vas a notar sobre todo suavidad de marcha, calidad de rodadura y un confort excepcional. Quizá en determinados momentos no vas a entender por qué estás consumiendo tanto combustible, pero lo que te tienes que quedar es que te vas a estar moviendo siempre con los motores eléctricos, por mucho que por el tubo de escape salga CO2, pero va a ser infinitamente menor al de un híbrido autorrecargable. Llegamos al final de esta prueba concluyendo algo que era lógico, y es que si en el mercado ya estaba el nuevo Qashqai, poco tiempo después tenía que estar el nuevo X-Trail. Pues aquí os lo hemos traído. Esta cuarta generación ha madurado en todos los aspectos, acercándose para mí a la órbita de los modelos premium. Mantiene su diseño robusto y su interior para 7 plazas, aunque sea más bien un 5+2, pero a ello le suma una calidad percibida elevadísima, mucha más digitalización, y la guinda la pone sobre todo con esta tecnología e-Power dentro de esa gama de motores electrificados, todos con sello Eco. Un sistema e-Power tan novedoso y revolucionario como complicado de entender al principio, y espero que, de verdad que lo espero, me hayáis entendido cuando os lo he intentado desgranar. Si no, siempre me puedes escribir aquí abajo en comentarios, que estaré encantado de contestarte a la mayor brevedad posible. Y lógicamente también estaría encantado de que te hayas suscrito al canal, activado la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y que le hayas dado al like si te ha gustado lo que te he contado en este vídeo. Pero finalizo lógicamente con los precios. ¿Por qué? Pues porque este es otro valor seguro dentro del X-Trail, y es que la gama se estructura en 5 acabados y los precios parten desde el más básico con la microhibridación de poquito más de 36.600 euros y llegan hasta los 42.200 euros aproximadamente ya si montas el e-Power e-Force que tienes aquí. Pero es que si optas por el acabado más alto, que es el Tecnac Plus que has visto en esta prueba y que viene equipado hasta los dientes, te va a costar poquito más de 55.000 euros. La verdad es que es un posicionamiento económico muy bueno. Pero como siempre te digo, eso es lo que quiero leerte aquí abajo. Y como ya te he repetido toda la retahíla de suscribirse y like, me despido hasta el siguiente vídeo. Cuídate y mantente conectado. ¡Hasta la próxima!